tengo aquí una página web hecha en Python. Vamos a ver, aquí es CGI. Y mi página se llama contact.py. CGI, me falta la URL que es bin. Ahora pueden ver que aquí tengo una página web. Ahora, en esta página web vamos a ver lo que es, vamos a guardar algunos datos sencillos y los vamos a guardar en un archivo CSV, que es un archivo de texto plano. Lo vamos a guardar ahí y vamos a ver cómo Python puede trabajar fácilmente con archivos CSV. Y vamos a utilizar lo que es el protocolo CGI. Ese va a ser el proyecto de hoy y vamos a tratar de aplicar toda la teoría que vamos a ver ahorita. Vamos a ver un poco de teoría y luego esa teoría lo vamos a aplicar a un proyecto ya funcional. Ahora esto, ustedes tal vez me preguntan si va a funcionar en un servidor público. Sí puede funcionar en un servidor público esto tranquilamente. Les daría una IP pública y este código estaría en un servidor web y estaría funcionando. Vamos a ver eso la clase de hoy. El código no es complejo y van a ver lo sencillo que es hacer una página web. A ver qué nos dicen por el chat. Ya lo que vimos la anterior clase, ya vamos a dar un repaso rápido de la anterior clase. La anterior clase lo que vimos fue, a ver, conociendo a Python. Tenemos que el nombre del lenguaje de programación no se refiere al animal Python, sino que se refiere a un humorista británico que se llama Monty Python. Debido a ese humorista, el creador de Python le puso el nombre al lenguaje de programación. Eso hay que tenerlo claro. Si quieres ser un programador de Python, deberías saber el origen de su nombre. Si quieres empezar a ser un desarrollador Python, ir creciendo hasta ser un gran maestro de Python, tienes que saber estas cosas, porque te vas a encontrar con personas que también manejan Python. Y si no sabes el origen del nombre del lenguaje, vas a quedar en vergüenza. Entonces hay que saber algunas cosas para poder hablar con otros programadores ya expertos. ¿Qué más? Dijimos que el Python es un lenguaje que soporta programación orientada a objetos, también soporta lo que es el tipado dinámico. A ver, veamos lo que es el tipado dinámico, que hay que tenerlo claro también lo que es el tipado dinámico. Yo tengo aquí una variable. Esa variable aquí es de tipo string y más abajo a la misma variable yo le puedo asignar un valor numérico y Python me va a permitir hacer eso. Y también a la misma variable yo le puedo decir que es un nulo o un valor que es falso. A eso se refiere con que Python es un lenguaje de tipado dinámico. Una variable puede tener cualquier tipo de dato. En cambio, en otros lenguajes de programación, una variable es declarada de un tipo. Por ejemplo, en otros lenguajes colocaría algo así. Y si yo quiero asignar a esa variable otro tipo de dato, me saldría error en otros lenguajes de programación. Pero Python no tiene ese problema porque maneja lo que es el tipado dinámico. ¿Qué más tenemos? Programación orientada a objetos. Y Python es un lenguaje que tiene un gran apoyo de una comunidad, que son los PEP. Son manifiestos PEP que constantemente van aportando nuevas funcionalidades, mejorando el lenguaje de programación. Diferentes cosas van apoyando para que el lenguaje vaya creciendo.
Y vimos cómo se instala Python en un lenguaje de programación. Y esto es otro concepto que hay que tenerlo claro, que Python es un lenguaje que trae baterías incluidas, que quiere decir que cuando tú instalas Python ya viene con ciertos módulos. A esos módulos los denominamos biblioteca. En la clase de hoy vamos a usar dos bibliotecas de lo que es el lenguaje de Python. Vamos a usar la biblioteca CGI y la biblioteca CSV, que es para manejar archivos de texto. Entonces, esos son bibliotecas. ¿Por qué? Porque ya vienen con la instalación de Python. Yo no he instalado esos módulos. Entonces, pero cuando tú instalas un módulo, un paquete, a eso se le llama módulo. Entonces, la diferencia entre módulo y biblioteca es que la biblioteca viene con el instalador de Python y lo demás que instales tú se van a llamar módulos. Entonces, esa es la diferencia también conceptual que hay. Y el resto es, también vimos lo que es los entornos virtuales de desarrollo. Las versiones de Python que debemos utilizar son desde la versión 3 hasta la versión 3.8, porque no hay muchos cambios. La 3.9, por ejemplo, ya tiene soporte al tipado estático y tipado dinámico. Ya nos vamos a confundir un poco. Entonces manejemos las versiones de Python 3.0 hasta la versión de Python 3.8. Vimos cómo instalar en un sistema operativo Linux, cómo se configuran los módulos, algunas extensiones, cómo instalar módulos en Python, que esto lo vamos a ver constantemente durante el curso, que tiene varias opciones para instalar paquetes. Los entornos virtuales nos ayudan a crear entornos aislados para proyectos, para que no exista conflicto en las versiones de los módulos que están utilizando los proyectos. Eso también lo vamos a ver ya en la práctica. Cómo creamos entornos virtuales simplemente son algunos comandos que nosotros lanzamos. Y la sugerencia aquí importante es que si vamos a utilizar varias versiones de Python, utilicemos virtualenv. Utilizamos el módulo virtualenv. ¿Para qué? Para crearnos entornos virtuales con diversas versiones de Python. Yo me puedo crear un entorno virtual con la versión 3.7, 3.6, 3.5. Y ahora otro detalle importante. El módulo virtualenv tengo que instalarlo con la versión de Python estable. Por ejemplo, yo en mi máquina tengo varias versiones de Python. Eso también quiero que lo tengan claro si van a utilizar virtualenv. Por ejemplo, yo le digo Python 3 y miren, tengo varias versiones de Python. Tengo la 3.6, 3.7, 3.8 y 3.9. Entonces, ¿con qué versión de Python tengo que instalar virtualenv? Tengo que instalar virtualenv con la versión 3.8 porque es la versión más estable. No puedo instalar el virtualenv con la versión 3.6. ¿Por qué? Porque tal vez cuando yo esté creando mis entornos virtuales para Python 3.8 me cause errores. Lo que yo quiero es que todo funcione correctamente en mi entorno virtual. Entonces, tengo que instalarlo con la versión 3.8, lo que es el virtualenv. Y luego ya tú le puedes decir qué versión de Python vas a utilizar. Ahora, otra cosa importante, cuando tenemos entornos virtuales, se supone que vamos a trabajar con diferentes módulos. Y esos módulos hay que saber con qué versión de módulo estamos trabajando en ese proyecto. Para eso tenemos este comando, que este comando me genera ¿qué? Me genera la versión de los módulos que estoy utilizando y las versiones. ¿Para qué? Para que yo ese proyecto, luego de subirlo al servidor, simplemente tenga que copiar y pegar el código fuente y luego, como ya tengo ese archivo con los módulos, con las versiones, simplemente paso a ejecutar este comando. Y este comando automáticamente me va a instalar esos módulos en mi computadora o en mi entorno virtual.
Depende. Eso es importante. Cualquier proyecto de Python que hagan, cuando estén utilizando un módulo, cuando instalen un módulo, tienen que crear este archivo. Sin este archivo, puede ocurrir un caos. Siempre hay que saber con qué versión de Python estamos trabajando, con qué versiones de los módulos. Y podemos ver editores de texto para escribir código en Python. Hay diferentes editores de texto, también hay IDE. El que les sugiero que utilicen es el PyCharm. Es el que yo utilizo y me parece muy práctico para programar Python, ya cuando hablamos de programas más avanzados. Eso es un poco de lo que vimos en la clase de ayer, pero la clase de ayer hicimos un poco más de práctica. Ya veamos ahora el avance de hoy. Vamos a hablar también un poco de teoría, pero va a ser un poco rápido, porque quiero mostrarles el ejemplo que hice. Ya revisemos un poco sobre los archivos de Python. Cuando vamos a programar en Python, vamos a tener varios archivos. Vamos a tener, por ejemplo, los archivos que tienen la extensión .py. .py es el archivo de código fuente. Pero ese archivo de código fuente también se puede compilar. Entonces, cuando te dicen que Python es un lenguaje interpretado, es una verdad a medias. ¿Por qué? Porque ese lenguaje se puede compilar a una especie de bytecode. Entonces, los archivos compilados de Python van a tener esta extensión, el .pic y el .est. CPython con la versión de Python con la que has trabajado o con lo que has compilado tu programa Python. Eso es importante. No te asustes cuando veas estos archivos compilados. Por ejemplo, aquí en la derecha pueden ver que tengo un proyecto de Python, pero también tengo los archivos que son los compilados y también tengo los compilados con la versión de Python que estoy utilizando. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo copiarme simplemente los archivos compilados. El código fuente no lo dejo ahí. Ahora, ¿qué pasa si este código de la derecha lo quiero publicar en un servidor? O dárselo a un cliente, o la aplicación es demasiado, ¿cómo les diría?, sensible. ¿Por qué? Porque es una aplicación para un banco, para una cooperativa, no sé, algo serio. No voy a subir yo el código fuente. No, es más, he visto varias empresas donde lo tienen publicado el código fuente. Y eso es malo. ¿Por qué? Porque cualquier otro programador que tenga acceso a esa carpeta va a poder ver el código. Y no solo va a poder ver el código, tal vez también pueda modificar ese código. Y ese es un hueco de seguridad. Entonces, si yo quiero esta aplicación publicarla en un servidor, ¿qué es lo que voy a hacer? Los archivos compilados son los que voy a publicar, pero siempre respetando la estructura de las carpetas. Por ejemplo, aquí no tengo ninguna carpeta, pero si tuviera una carpeta y adentro de esa carpeta está un archivo así compilado, debería copiarlo, la carpeta y el archivo compilado y ponerlo en el servidor. Una vez que esté en el servidor, esto se va a ejecutar sin problema. Entonces, ese es un pequeño detalle que deberían tenerlo en cuenta cuando van a publicar su código ustedes en un servidor. En lo posible, no publiquemos el código fuente, estos archivos. Publiquemos los archivos compilados. Y ahora también tenemos en lo que es los archivos de Python una carpeta, que es una especie de caché, donde también tenemos el código fuente compilado, que eso lo podemos utilizar luego. Y hay también una especie de un archivo compilado optimizado, y tenemos esta extensión. Ya esto al compilar nosotros nuestro código, suceden varias cosas. Por ejemplo, el compilador es tan inteligente que puede optimizar tu código. Por ejemplo, si yo tengo esto, tal vez el compilador lo va a optimizar. Por ejemplo, ¿qué pasa si tengo así? Digo, si tengo 1, esto es igual a verdadero. Luego le digo, imprimime un mensaje.
un mensaje y luego puedes hacer un return. Y aquí tal vez tengo otro código. Otra vez le digo imprimir algo. Asumamos que solo tengo este código en mi archivo. El compilador es tan inteligente que va a decir, ¿sabes qué? Esto siempre va a ser true y siempre se va a ejecutar, pero lo de aquí abajo está por demás, nunca se va a ejecutar. Es un ejemplo un poco tonto, pero el compilador es tan inteligente que solo va a hacer esto. Este código lo va a compilar, lo va a tomar en cuenta. El de abajo ya no, porque nunca se va a ejecutar esas líneas de código. Entonces, esa es otra ventaja de compilar nuestro código. Si tú compilas el código, el compilador va a optimizar tu código. Va a optimizar y lo va a mejorar. Y también hay otras sintaxis que el compilador optimiza mucho tu código, que no nos tardaríamos una clase viendo esos ejemplos. Ya, un poco más de teoría. Ahora, la codificación del código fuente, los caracteres que vas a utilizar en tu código. Cuando tú programas en Windows, en Linux o Mac, ocurre una serie de problemas. Para no tener esos problemas, ¿qué es lo que hacemos? Colocamos esto, que la codificación de caracteres va a ser UTF-8. De manera que cuando yo mi código se lo paso a alguien que usa Windows y alguien que usa Windows se lo pasa el código a alguien que usa Mac y alguien que usa Mac me lo pasa a mí que uso Linux, el código, los caracteres no se van a ver afectados. Porque muchas veces ocurre que no ponen esta línea de código, la codificación de caracteres, y cuando yo se lo paso a mi código de Linux a alguien que usa Windows, los caracteres se deforman, se leen, se vuelven caracteres que no se puede leer. Se hace algo raro por ahí. Entonces, para que no ocurra eso, es importante poner esto en la primera línea de código. Entonces, coloquémoslo eso, a ver. Ya luego lo vamos a hacer. Ahora, para que un programa sea un ejecutable, hay que colocar esto. Esto de aquí. Es importante colocar esto. ¿Por qué? Porque le voy a decir que ese archivo de Python se va a ejecutar con esta versión de Python. Esto lo coloco en la primera línea del código. Pero aquí, miren, tengo una dirección de carpeta. Aquí tengo que colocar en qué carpeta se encuentra mi binario de Python. En este caso, es en esta carpeta. A ver, revisemos. Voy a copiar esto. Me voy aquí a mi computador. Voy a limpiar esto. Y le voy a decir cd esa carpeta. Y aquí seguramente está Python. LSLA Python. Tengo todas las versiones de Python que yo puedo enlazar. Entonces, eso también es importante. De acuerdo al sistema operativo, tal vez cambie esto. Y aquí le estoy diciendo específicamente que va a usar Python 3.8. También puedo decirle 3.6, 3.5. De acuerdo a qué versión de Python quiero que ejecute ese archivo. Y aquí tenemos algo más interesante. Que a esta línea se lo llama shebang, o no sé cómo se pronuncia, pero siempre hay que tenerlo esto en cuenta. Colocar en el archivo ejecutable de Python que vamos a tener. Y luego les decía, la codificación de caracteres, para que cuando cambies de sistema operativo o compartas tu código a otra persona, los caracteres no se vuelvan ilegibles para la otra persona. Y también tenemos lo que es asignarles permisos para que se ejecute ese archivo de Python. Hay que darle permisos de ejecución para que pueda ejecutar el código. De otra manera, el sistema operativo lo bloquea.
¿Qué más tenemos? En el lenguaje de programación, seguramente ustedes ya son de tercer semestre en adelante, ¿no? Tenemos palabras reservadas en el lenguaje. Por ejemplo, ¿y cómo puedo saber las palabras reservadas del lenguaje? Simplemente me abro el intérprete de Python. Voy a cerrar esto y le digo Python 3. Y me sale la versión de Python 3.6. Pero si me voy aquí, a ver, veamos, Python 3. Debería salirme la versión de Python 3.8. Y eso está bien. Ahora, ¿por qué me salió aquí la versión 3.6 y aquí 3.8? Esto es interesante. Esto es interesante para los que están también en el curso de Linux. Ahorita revisemos, a ver. Aquí, Control Shift T. Ya, esto lo voy a explicar en el curso de Linux para los muchachos. Avancemos rápido. Por ejemplo, voy a importar un módulo o una biblioteca. Cuando tú no instalas el módulo o la biblioteca, esto es propio de la instalación que viene con Python. Importas ese módulo y luego llamas a una función que tiene ese módulo. Y automáticamente te salen las palabras reservadas que tiene el lenguaje de programación. Por ejemplo, la palabra def se utiliza para funciones. La palabra class para declarar una clase. Aquí tenemos el true, el false, el nulo, el else, el if y todas las palabras reservadas. Y un poco más de teoría. Las sentencias de código Python terminan en una nueva línea. Por eso que aquí yo para decirle que voy a escribir otra línea de código tengo que presionar Enter. Aquí presiono Enter para decirle que voy a escribir una nueva línea. También se utilizan los dos puntos para, por ejemplo, aquí el if. Cuando yo tengo un if aquí, estoy utilizando dos puntos. ¿Para qué? Para decirle que voy a tener un nuevo bloque de código más abajo. Los dos puntos, pero también si la línea es muy larga, podemos utilizar este carácter. Este carácter puedo utilizar cuando la línea es demasiado larga. A ver, aquí no hay nada largo. ¿Qué más? Luego lo vamos a ver eso. Ahora también en Python puedes utilizar varias sentencias en la misma línea utilizando un punto y coma. Esto es importante. Muchas personas dicen que en Python no se usa el punto y coma. Y eso es porque no han profundizado mucho en el lenguaje de programación. Aquí dice que puedes usar un punto y coma en el lenguaje Python para separar dos sentencias escritas en una misma línea. Por ejemplo, yo esto lo puedo hacer así, con un punto y coma. Y es totalmente válido. ¿Por qué? Porque son sentencias cortas. Y no debería darme error. A ver, punto y coma, punto y coma. Entonces, si alguien te dice que por usar Python no vas a usar punto y coma, está mintiendo. Puedes hacer esto. ¿Y esto por qué lo tenemos? Porque si yo digo aquí que A va a ser igual a 15, punto y coma, puedo decirle que B va a ser igual a 9, punto y coma, y username va a ser igual a tanto. Entonces, la ventaja de usar punto y coma es que estoy utilizando en una sola línea la inicialización de tres variables. Si no uso punto y coma, ¿qué sería? Sería hacerlo así. Y eso es un poco incómodo. Ya hay que ver el caso cuando usemos el punto y coma. Pero es posible para separar dos sentencias en una misma línea. Aquí tengo tres sentencias y debería ser totalmente válido. Ahora, los bloques de código se usan los tabuladores. Si lo ven aquí, a ver aquí, miren, tengo el if, pero para decirle que adentro del if
va a tener código, estoy utilizando ¿qué? Un tabulador, que son 4 espacios. Lo que te dice el estándar de Python es que uses 4 espacios. Ahora, para que sea una nueva línea, para que esté adentro del if, aquí debería también poner esto, siempre respetando los 4 espacios. Esto sería un bloque de código if. Ahora, lo que está fuera de ese bloque, ya empiezo desde la línea nueva. Aquí. Que son cosas más que todo teóricas. ¿Qué más tenemos aquí? Podemos utilizar comillas triples para la documentación. Ahora, para el nombre de las clases vamos a utilizar camel case y las minúsculas con guiones para los nombres de las funciones. Eso también es algo que tenemos que tener en cuenta al escribir código. Que las líneas no superen los 79 caracteres. Porque ¿qué pasa si tu código es demasiado largo? Aquí tienes un código largo que supere los 79 caracteres. Si supera los 79 caracteres, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bien, bajarlo, pero puede ocurrir varias cosas. Si tu línea no se puede dividir, hay algo. Miren este carácter. Aquí dice, se utiliza para extender una sentencia más allá de una línea. Entonces, utilizamos este carácter para separarlo, para separar esa sentencia larga. Entonces, yo colocaría aquí el carácter este y sería totalmente válido. El lenguaje de programación lo va a tomar esto como una sola línea de código, pero utilizando esto. ¿Qué más tenemos? Y aquí tenemos un ejemplo de la sintaxis. Aquí tengo qué intérprete voy a utilizar y aquí le estoy diciendo qué caracteres o qué codificación de caracteres voy a utilizar. Generalmente se utiliza el UTF-8. Aquí tenemos una clase que está heredando de object, tenemos los métodos y aquí estamos siguiéndolo con lo que dice el lenguaje de programación, que los nombres de las funciones tienen que ir separadas por guiones bajos. El nombre de la clase tiene que empezar con mayúscula y si es una palabra compuesta, la siguiente palabra tiene que empezar también con mayúscula. Los bloques de código están separados por tabulaciones de 4 espacios. Por ejemplo, aquí el bloque if, como el if me resultó largo, estoy utilizando este carácter, el de barra invertida. ¿Para qué? Para separar esto en 2 líneas. Entonces, es totalmente válido hacer esto. Ya se van a encontrar con sus sentencias que son largas. Puedes utilizar este carácter de barra invertida para decir que todo esto es una sola línea. Y el bloque de código siempre respetando los 4 caracteres desde donde empieza el bloque de código. Aquí, por ejemplo, tengo la función y aquí tengo 4 caracteres, 4 espacios. Y luego el código de programación, el bloque de código. Lo mismo aquí, lo mismo con el if, lo mismo con el else y demás ciclos. Ahora veamos un poco de herramientas. Vamos a ir rápido con esto porque esto es un poco más práctico. Por ejemplo, seguramente se han preguntado ustedes, mi código, ¿cómo se ve ya cuando es llevado al lenguaje máquina? Al lenguaje máquina, ¿cómo se ve mi código? ¿Cómo lo interpreta el computador a mi código? A ver, veamos eso un momento aquí. Voy a entrar a clase 01, aquí clase, esto, a ver. Aquí tengo, por ejemplo, estos 3 códigos que tenemos. Vamos a abrir lo que es el script. El script simplemente tiene asignaciones, no tiene nada más, pero podemos ver cómo se ve este código ya a punto de ser ejecutado por el computador, utilizando ¿qué? Esto, el módulo this.
el módulo dis y el nombre del archivo Python. Veamos a ver esto. Le voy a decir Python 3 menos m, quiero decir que voy a utilizar un módulo, el módulo dis, y el archivo se llama script. Entonces, veamos cómo se va a ver ese código a punto de ser ejecutado por el computador. Ese código se ve así. Ya esto es algo más cercano a lo que el computador va a ejecutar. Ese código que está escrito, ese archivo que está escrito, ya se va a ver así, en código assembler. Pueden ver aquí, los que saben assembler o los que quieren ser hacker o cracker, es importante saber esto. Deberían saber leer esto. Al final, un programa siempre lo van a ver así. Un programa compilado. Entonces, eso es algo interesante que quiero que lo vean y jueguen un poco con eso. A ver, veamos esto, el tipado. Vamos a limpiar. Lo mismo le decimos Python 3 menos m dis y el tipado. A ver cómo nos sale. Miren, aquí nos está saliendo el print, que es booleano, el nombre de usuario, la variable, el nombre de la variable, el nombre de la función. Y aquí nos tardaríamos un poco viendo cómo funciona este código. Pero es un acercamiento de cómo el computador va a ejecutar este código, tu código Python, utilizando el módulo dis. Veamos algunas cosas. También, como les dije, podemos compilar nuestro código Python. Existen estos comandos. No lo voy a poner ahorita, no lo voy a hacer la práctica ahorita porque el tiempo nos está comiendo, nos está ganando, pero ustedes pueden hacerlo. Simplemente es Python -m y compilamos la carpeta. Y nos va a generar código compilado de Python. Lo mismo, hay varias formas de compilar el código Python, que sería esta, una forma es esta y la otra es la de aquí, con alguna opción adicional. De esta manera nosotros compilamos el código Python. Y también importante, tenemos que saber leer la documentación que viene con cada módulo o con cada biblioteca. Por ejemplo, como les comenté, hoy vamos a usar la biblioteca CSV. Entonces yo le diría Python 3, ingreso al intérprete y quiero leer la documentación de esa biblioteca. Entonces debería utilizar esta forma. Esta forma es en el módulo, es en el modo CLI. El módulo CLI. Y aquí tenemos también otras formas de ver esa documentación. Por ejemplo, podemos ver esa documentación en un entorno web. En un entorno web, o podemos generar también la documentación de ese módulo o de la biblioteca. Podemos generar lo que es un HTML ya para poder leer la documentación de cómo funciona ese módulo. Y otra cosa interesante que podemos ver también, más ayuda de lo que tiene ese módulo, utilizando la palabra help, pero adentro del intérprete. Por ejemplo, ahorita yo estoy adentro del intérprete. Voy a decirle import, le voy a decir CSV. Ya importé el módulo CSV. Ahora tengo que decirle help y entre comillas el nombre del módulo. Entonces le voy a decirle help CSV. Y aquí me muestra toda la documentación de esa librería. Aquí yo puedo leer qué métodos tiene, cómo se utiliza, por ejemplo, los ejemplos aquí está. Y obviamente todo está en inglés. Qué clases tiene, los parámetros que recibe, toda la documentación en modo consola. Ahora esta documentación yo lo puedo volver HTML, claro que sí, utilizando uno de estos comandos que vimos aquí arriba, estos comandos. O también podemos verlo en un navegador web. Entonces pónganse a jugar con esas cositas que son interesantes de hacer. Ahora también podemos ver otra forma de leer documentación es esta. Importas la librería,
en el intérprete y utilizas lo que es print. Print y le dices el módulo y le dices doc. Y aquí hay un poco del estándar de cómo deberíamos documentar nuestro código. El buen código dicen que no necesita documentación, pero siempre es necesario hacerlo para que le den mantenimiento a ese código en un futuro. Y también existen algunas herramientas para verificar que tu código esté cumpliendo con los estándares. Por ejemplo, yo aquí tengo mi código. Tal vez este código no está cumpliendo con los estándares. Entonces, tenemos lo que es una serie de bibliotecas. Tenemos una serie de bibliotecas que se pueden instalar ustedes, que aquí abajo están los enlaces para ver qué, para ver los errores, para ver, por ejemplo, cosas raras que no estén cumpliendo con lo que indica el estándar de Python. Una vez que ejecutemos con esta herramienta nuestro código, nos va a mostrar qué líneas están mal escritas. Entonces, esto es más que todo para que ustedes se pongan a mirar y a practicar con el lenguaje de programación. Son una serie de herramientas que hay que conocerlas para ser un buen programador en Python. A ver, ¿qué más tenemos ahora? Eso sería un poco de teoría que hemos visto, que, como les digo, a veces la teoría aburre, pero la teoría es necesaria para escribir un buen proyecto. Ahora veamos un poco de los módulos. Dijimos que un módulo en Python es todo lo que tú instalas. Si tú ejecutas un comando aquí que va a decir Python 3-m pip install y le das el nombre de una librería, eso es un módulo. No se llama librería, sino se llama módulo. Y cualquier archivo en Python es considerado un módulo. Por ejemplo, vamos a abrir el PyChart. Que abra el PyChart. En un módulo, en un archivo de Python, tú puedes tener varias cosas y Python te permite tenerlo. Por ejemplo, aquí en mi script, yo puedo tener una clase. Puedo decirle clase persona que va a heredar de object. Le digo 2 puntos. Estoy tabulando aquí, le digo pass. Pero en el mismo archivo de Python también puedo tener otra clase. Vamos a llamarle aquí. Esto lo pueden ver con buenos ojos o con malos ojos. También puedo tener una función. Hola mundo. Y aquí le puedo decir. Entonces, cualquier archivo en Python es considerado un módulo. ¿Por qué? Porque adentro de este archivo puede haber ¿qué? Puede haber varias clases, puede haber varias funciones, incluso puedo tener variables globales. Por ejemplo, puedo ponerle aquí pi, que el pi es 3.1416. También puedo tener tal vez otra variable, otra constante, digo, una variable global que es constante. Entonces, este archivo de Python, cualquier archivo en Python es considerado un módulo. Eso hay que tenerlo bien claro. ¿Por qué? Porque adentro de ese archivo puede haber clases, puede haber funciones, puede haber variables globales, puede haber diferentes cosas adentro de ese archivo Python. Esto, como les digo, en otros lenguajes de programación es un archivo, una clase. Un archivo, una clase en otros lenguajes de programación. Pero en Python, como les digo, en el mismo archivo puedes tener varias clases, varias funciones, varias variables globales y otras cosas más en ese mismo módulo. Eso es lo que te permite este lenguaje de programación. ¿Qué más tenemos? Ahora, ¿a qué consideramos paquete? Paquete no es más que una carpeta que va a tener ¿qué? Módulos.
una carpeta que va a tener módulos en este caso. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo de hoy. Voy a abrirlo, el ejemplo de hoy. A ver, ¿dónde está? En la carpeta Home, Juan Vladimir. La carpeta es... ¿Dónde está el curso de Python asistencia? Mientras carga esto, por ejemplo, aquí yo tengo 3 carpetas. En este caso se llamarían paquetes. ¿Por qué? Porque adentro de esa carpeta yo tengo un archivo llamado init. Eso lo convierte a un paquete a todo el código que esté adentro de esta carpeta. Este archivo se considera como un módulo. Ya les dije que en Python, adentro de un archivo puede haber varias funciones, puede haber varias clases, puede haber variables globales, puede haber N cosas. Entonces, a un archivo en Python se lo considera un módulo. Ahora, si una carpeta puede tener varios módulos, varios archivos Python, pero para que esa carpeta sea considerada un paquete, tiene que tener este archivo, el archivo init, _init, para que se considere a esa carpeta como un paquete, que eso está en la teoría aquí también para que lo lean. Empezar a utilizar en este caso. En este caso vamos a utilizar varios módulos. Por ejemplo, aquí me dice que primero puedo poner la palabra import y luego poner el nombre del módulo. En este caso, el módulo puede ser un archivo de Python. También puedo utilizar el nombre del paquete. El nombre del paquete ya sería la carpeta. La carpeta y el módulo sería un archivo. Ahora, esa carpeta o ese paquete puede tener adentro otros paquetes. Entonces, esta es la forma de importar un módulo en Python. Pero también podemos utilizar lo que son los alias. ¿Qué pasa si ese módulo, su nombre es muy largo? Si su nombre es muy largo, tú lo puedes resumir con esta palabra reservada, diciéndole as m. Lo mismo aquí. Puedes poner 2 letras o 3 letras para identificar a ese módulo. Y ya lo puedes utilizar de esa manera. Y también, como les dije, adentro de un módulo de Python puede haber varias cosas. Funciones, puedes importar solamente una función o una función y una variable, pero a esas variables también, a esas funciones puedes ponerle un alias. Estas son las formas de importar lo que son funciones, clases, variables. Y ahora hay algo importante aquí. Muchas veces van a ver este código, que van a importar todo lo que tiene ese módulo. Y como les digo, esto es poco recomendado. ¿Por qué es poco recomendado? Porque adentro de ese módulo puede haber varias cosas. A ver, vamos a abrirnos aquí un módulo. Este módulo, por ejemplo. Ahorita no he configurado el intérprete. Vamos a configurar el intérprete. Esto pasa por tener varias versiones de Python. A ver. Herramientas. Denme un momento. A ver, ahorita vamos a hacer esto. Ejecución. La 3.8. A ver, agreguemos esto. Por ejemplo, el módulo CGI tiene varias cosas. Vamos a ver qué cosas tiene.
Tiene aquí, por ejemplo, una variable. Esto es una variable. Sigue otras variables, funciones, más funciones. Veamos a ver si hay alguna clase. Funciones. Aquí tenemos una clase, por ejemplo. En el mismo archivo ya vimos unas 7 funciones. Aquí hay una clase, aquí hay otra clase, van 2 clases. ¿Y qué más tenemos aquí? A ver. Y seguro abajo debe haber más cosas. Miren, hay otras cosas raras por ahí. Entonces, hacer esto, importar un módulo con el asterisco, es una mala práctica. ¿Por qué? Porque todo esto lo va a importar a tu código y va a ser un poco lento para el intérprete. Entonces, solo hay que importar lo que vamos a utilizar, las funciones que vamos a utilizar, no importar todo, como aquí tenías el ejemplo. Aquí tenías el ejemplo que solo estoy importando lo que voy a utilizar. No me voy a importar el módulo entero. Eso es una mala práctica. Entonces, esto nunca lo hagan, porque para ustedes mismos les va a causar errores. ¿Qué más tenemos aquí? La importación de los módulos. Por ejemplo, nos dice que debe ser en orden alfabético. Ya esto es un poco más de sintaxis. Que entre cada bloque de import debe dejarse una línea en blanco. Una línea en blanco. Ahora, ¿cuál es el orden de importar los módulos? Primero va los módulos de Python, los módulos de terceros y luego los módulos de tu aplicación. En los módulos propios de Python serían los que vienen con las bibliotecas que vienen en el instalador de Python. Esos iría primero. Luego iría los módulos que tú instalas. Tú instalas en tu proyecto, lo que instalas en tu proyecto y usas esos módulos, van de segundo. Y luego recién van los módulos de tu aplicación. Y eso sería un poco de teoría de los módulos, de cómo se utilizan y algunos tips para que escriban bien su código. Vámonos con lo que son funciones. Estamos yendo un poco rápido porque lo anterior que vimos son más que todo cosas prácticas que van a realizar ustedes seguramente en su casa porque son cosas interesantes que hay que hacer. Y ahora vamos a ver lo que son funciones, ya para empezar a programar un demo o algo más útil. Ahora, una función simplemente son expresiones y sentencias que vamos a agrupar. Ahora, ¿cómo definimos una función? Con la palabra def y el nombre. Y le decimos los parámetros que recibe. Y luego le damos 2 puntos. Y luego ponemos el bloque de código que venga luego. Ahora, aquí ya empieza a ponerse un poco más interesante. Vamos a cerrar esto. Por ejemplo, aquí me dice que puede recibir parámetros por omisión. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí esta función tiene 2 métodos, pero uno de los métodos tiene un valor por defecto. Y cuando yo utilice esta función, puedo simplemente llamar a los dos parámetros o simplemente a uno. Esa es la ventaja de utilizar Python. Entonces, aquí estoy utilizando los 2 parámetros de la función, pero aquí abajo estoy utilizando simplemente un parámetro. Y el segundo parámetro ya se va a cargar con ese valor por defecto que trae en la declaración. Porque estoy declarando la función que va a tener 2 parámetros. El segundo parámetro va a tener un valor por defecto si yo no le envío ese valor cuando estoy utilizando esa función. Van a ver mucho de esto en los módulos de Python. ¿Por qué? Porque a mí me ahorra mucho trabajo. ¿Qué más hacemos aquí?
podemos utilizar lo que son los keywords o como parámetros, donde nosotros le decimos el nombre del parámetro al llamarlo. Otra vez, la misma función, pero yo aquí le estoy diciendo el nombre del parámetro y el valor que va a tener. Y otra vez aquí, nombre del parámetro y el valor que va a tener. El orden es indiferente. ¿Por qué? Porque estoy utilizando lo que es el nombre del parámetro. Tiene que ser el mismo texto que está definido en la función. Entonces, por eso es que yo le puedo asignar esto, puedo utilizar esto, el nombre del parámetro y el valor. Y también como esta función tiene un valor por defecto, yo puedo utilizar simplemente llamar a un solo parámetro. Y le digo que la habilidad tiene ese valor. Esto también vamos a verlo mucho en los módulos y en la práctica. En la práctica se da mucho esto. Ahora veamos que tenemos también parámetros arbitrarios. Los parámetros arbitrarios, ¿qué pasa? ¿Qué nos indica? Que una función va a recibir varios parámetros. ¿Cómo le decimos a una función que va a recibir varios parámetros? Lo hacemos utilizando esto, un asterisco y esta palabra reservada. Entonces, como yo tengo aquí esto, puedo enviarle varios parámetros. Entonces, cuando me dice categoría, la categoría aquí va a ser música y le voy a pasar un argumento. Ahora, pero como yo tengo definido este parámetro con el asterisco, le indico que esa función puede recibir varios parámetros. En este caso le estoy enviando varios parámetros a esa función, aunque no lo tenga. Esto también se ve mucho ya en la práctica, lo vamos a ver esto, que podemos utilizar nosotros en la declaración de nuestras funciones. Ahora, ¿qué nos indica esto? Este parámetro. Que este parámetro puede tener 0 o muchos parámetros adicionales. Un asterisco, cuando tú veas un asterisco en informática, significa 0 o muchos. Entonces, aquí puedo tener 0 parámetros adicionales o muchos parámetros adicionales. En este caso, yo tengo aquí un solo parámetro y aquí tengo varios parámetros. Pero también puedo no enviarle ningún parámetro. Ahora, ¿qué me dice aquí? Que estos parámetros que yo le estoy enviando, se van a recibir como una tupla. Van a llegar como una tupla aquí adentro. Aquí adentro de la función voy a tener que manejarlo como una tupla. Y vamos a ver ahora otra forma de enviarle también parámetros a Python. Esta vez utilizando clave valor, que utilizamos dos asteriscos y esta palabra reservada. En cambio aquí estábamos utilizando un solo asterisco. Y este parámetro nos llegaba aquí adentro de la función como una tupla. Como una tupla nos llegaba ese valor. Pero también existe otra forma de pasarle parámetros como un diccionario, utilizando lo que es una clave y un valor. Por ejemplo, tengo aquí la función, y aquí tengo dos asteriscos y el nombre con la palabra reservada, que va a recibir un diccionario. Por ejemplo, aquí le digo agregar contacto y le paso el primer parámetro y seguidamente le paso n parámetros. Le estoy pasando n parámetros, pero siguiendo esto. Tengo una palabra clave y un valor. Una palabra clave y el valor. En ese formato yo tengo que pasarle parámetros a este tipo de funciones. Cuando tiene dos asteriscos, tengo que utilizar esto. Y lo mismo aquí. Por ejemplo, aquí ya estoy cambiando lo que es clave valor. Aquí le estoy diciendo la palabra dir, la palabra teléfono, la palabra número. Estoy enviándole los argumentos de una forma diferente. Y el comportamiento de esta función puede variar. ¿Por qué? Porque aquí puedo pasarle varios parámetros utilizando lo que es un diccionario de datos.
Ahora también tenemos otra forma de manejar funciones, que es desempaquetando los parámetros. Por ejemplo, tú tienes aquí una función que recibe dos parámetros. Recibe dos parámetros tu función y adentro tiene un algoritmo. Ahora, ¿qué pasa si tú tienes una lista? Yo tengo una lista y luego tengo lo que es una tupla. Lo común que haríamos, ¿qué sería? A ver, vamos a hacer este código rápidamente. Vamos a copiarlo aquí en el script. Rápido. Para llamar a esa función yo le diría calcular si yo tengo este dato. La información por algún motivo lo tengo así. Así lo tengo. Ahora, ¿cómo haría para llamar, para pasarle estos dos parámetros? Estos dos parámetros, porque esta función recibe dos parámetros. Y aquí lo tengo en una lista. Y aquí lo tengo en una tupla. Lo que haría normalmente en cualquier lenguaje de programación sería esto. Sub 0, sub 1. ¿No es así? Y esto es un poco código ilegible. Lo mismo pasaría con la tupla. Con la tupla, para yo llamar a ese código, debería ser casi lo mismo. Así. Y esto es un poco feo. Ahora, si tengo tres parámetros, si esta función recibe tres parámetros, se hace más feo aún. A ver, porcentaje. Entonces, esto ya recibe tres parámetros. Esto sería así. Sub 2. Y esto sería lo mismo. Entonces, estamos haciendo código un poco feo. Y lo que Python nos dice es que el código tiene que verse bonito. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Con lo que es el desempaquetado de parámetros. ¿Qué utilizamos? Simplemente vamos a utilizar lo que es el asterisco. Utilizamos un asterisco para desempaquetar esos parámetros. Y automáticamente el lenguaje de programación va a hacer este trabajo por nosotros. Va a decir, el dato sub 0 va a ser el primer parámetro, el dato sub 1 va a ser el segundo y el dato sub 2 el tercero. Pero en lugar de eso, ¿qué vamos a utilizar? Ya no vamos a utilizar esto, sub 0, sub 1, sub 2. Vamos a utilizar lo que es simplemente esto, un asterisco, precedido del nombre de la variable. Lo mismo aquí, un asterisco. Y ya está. Esos parámetros se van a recibir en ese orden. Esto sería el primer parámetro, este sería el segundo. Como le puse tres parámetros, le aumento uno más. Y lo mismo aquí. Esa es la facilidad que nos da el lenguaje de programación al manejar funciones y estructuras de datos como parámetros. Y también podemos hacer lo mismo con lo que es un diccionario. Tenemos aquí, esta vez, otra estructura de datos, que es un diccionario. Un diccionario, ¿cuál es su característica? Que tiene una clave y luego tiene un valor. Otra vez, aquí tiene una clave y tiene un valor. Y estas claves son únicas en esta estructura de datos. En cambio, una lista va entre corchetes. Y aquí van los valores adentro. Y los valores pueden ser de cualquier tipo, no solo número. Puede ser otra lista, puede ser una cadena de texto. Vamos a separar aquí. Vamos a repasar rápidamente lo que es las estructuras de datos en Python. Por ejemplo, aquí esto sería una lista, pero aquí también puedo poner caracteres. Puedo poner falso, puedo poner cualquier tipo de dato. Lo mismo aquí. Aquí puedo poner, por ejemplo, lo que está arriba. Dato list, por ejemplo, es una lista y puede ir adentro de una tupla. Y aquí lo que es clave valor, lo mismo.
Aquí tengo. Y puedo ponerle aquí que es falso. Falso. Pero los nombres tienen que ser únicos. Aquí estoy repitiendo el mismo nombre. Entonces tengo que cambiar. Estas son las 3 estructuras de datos más comunes en Python. Una lista que se caracteriza por tener corchetes. Una tupla que tiene paréntesis. Y luego un diccionario que tiene llaves. Y adentro tiene clave valor. Esa es la estructura, las estructuras de datos de Python, las que se manejan. Y estamos viendo que en las funciones se usa mucho eso. Se usa, por ejemplo, las listas, las tuplas y los diccionarios. Ahora, en este caso, por ejemplo, el diccionario, aquí tiene el parámetro descuento e importe. Yo tengo que desestructurarlo. ¿Cómo lo desestructuro? Con esto. En vez de ponerle un solo asterisco, le pongo 2. Coloco 2 asteriscos y automáticamente el lenguaje de programación va a pasarle esos parámetros a la función. A la función calcular le va a pasar, por ejemplo, lo que tiene descuento, porque aquí tengo el mismo nombre, descuento, y el importe lo mismo. Importe se va a ir a importe, descuento se va a ir a descuento. A llamar a esta función. Y yo aquí estoy desempaquetando esos parámetros. Y también tenemos otra forma cuando retornamos una función. Normalmente nosotros que venimos de otros lenguajes de programación, retornan un solo tipo de dato. Si queremos retornar varios tipos de datos o varios resultados, varios parámetros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En un vector o en una lista ponemos esos valores. Pero en Python esto es un poco más fácil, donde una función puede retornar varios valores. Ahora, esos valores también se pueden asignar a varias variables en una misma línea de código. Por ejemplo, aquí calcular me retorna 4 valores. Estos 4 valores me va a retornar esta función calcular. Entonces yo tendría aquí el importe que viene primero, el orden hay que tomarlo en cuenta. El descuento va segundo, la fecha va tercero y el usuario va de cuarto. Ahora, el mismo llamado a la misma función, pero solo quiero saber el importe, el descuento y el usuario. La fecha no me interesa. Como no me interesa, yo lo que hago es ponerle un guión bajo. Pongo un guión bajo y automáticamente el importe, el descuento y el usuario se van a almacenar en estas variables al llamar a esta función. Y lo mismo pasa con si yo quiero simplemente dos valores de esta función. Esos 2 valores me van a retornar aquí. Y lo que está con guión bajo va a ser ignorado. Va a ser totalmente ignorado. Ahora, otra forma de llamar a esas funciones también es esta. Llamo a calcular, lo mismo importe, descuento, y al usuario el resto del resultado. Entonces, el resto del resultado, ¿cuál es? Es fecha y usuario. Entonces, fecha y usuario van a estar aquí. Aquí va a estar, pero como una tupla. Como una tupla. Y lo mismo podemos hacer aquí, que el último parámetro se va a almacenar aquí y los primeros parámetros se van a almacenar aquí como una tupla. ¿Por qué? Porque tiene el asterisco. Entonces, importe, descuento y fecha estarían aquí en movimiento como una tupla y usuario estaría almacenando su valor nomás que tiene. Entonces, son formas interesantes de llamar o procesar el resultado de unas funciones que te retorna el lenguaje de programación. Y esto se ve mucho, como les digo, apenas empecemos a usar módulos, toda esta teoría que están viendo, todos estos ejemplos que están viendo, hay que empezar a utilizarlos.
porque ellos lo utilizan de esa manera. Y no tenemos nada más. Vamos ahora a la parte práctica. Ya vamos a ver toda esta teoría que hemos visto, ya lo vamos a ver en práctica. Y como siempre, no me va a dar tiempo para escribir el código. Yo quería escribirlo el código en vivo, pero no me va a dar tiempo. Así que vamos a verlo ya directamente el ejemplo y les voy a explicar cómo funciona. A ver, vamos a guardar esto y vamos a ver esto. A ver. Este es el proyecto de hoy, donde tenemos tenemos paquetes. Ahora, ¿qué es un paquete? Un paquete es una carpeta que tiene un archivo llamado init. Y adentro de ese paquete hay varios módulos. Eso lo hemos visto en la teoría. Y aquí también puedo crearme otro archivo Python. Por ejemplo, aquí le puedo decir database. Entonces, ese paquete tiene dos módulos ahora. Tiene este módulo y también tiene este otro. De aquí puedo crearme otro módulo también. Y así, lo que hacemos en los paquetes es simplemente agrupar los módulos. Ahora, ¿por qué le digo módulo a un archivo Python? Porque adentro de ese archivo Python yo puedo tener varias funciones, varias clases, varias variables. Porque Python me permite hacer eso. Por eso a cada archivo de Python yo lo llamo módulo. Ese es el nombre correcto para un archivo en Python. Le llamamos módulo. ¿Qué más vimos? A ver. ¿Y cómo utilizamos un módulo? Para utilizar un módulo, dijimos que, veamos esto primero. En un módulo, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos importar las bibliotecas. En este caso, CSV y la biblioteca OS son propios ¿de qué? De la instalación de Python. Estos dos módulos yo no lo he instalado a mano, sino que ya vienen con Python. Así que son una biblioteca. Ahora, ¿qué es lo feo de aquí? Estoy importándome todo el módulo. Todo el módulo me estoy importando. Y ese módulo, ¿qué dijimos que tiene? Tiene varias clases, métodos, variables, funciones. Tiene varias cosas. Y yo anteriormente les dije que importar módulos de esa manera era una mala práctica. ¿Dónde está la diapositiva? Esto, hacer una importación de un módulo completo era malo. Solo tenemos que importar lo que vamos a utilizar. En este caso, CSV, ¿qué está utilizando? Vamos a cambiar un poco este código. CSV, veo que aquí está utilizando esta función. ¿Y qué más veo aquí? Veo que solo está utilizando dos funciones. Entonces, puedo hacer esto. Le voy a decir from CSV import las funciones que voy a utilizar, que sería esto y sería este, y voy a ver que aquí parece que tengo otro writer, no tengo nada más. Entonces, si lo comento esto, vamos a comentar esto y esta comita vamos a borrar. Donde decía CSV lo voy a borrar. ¿Por qué? Porque no voy a importarme todo el módulo CSV, sino algunas clases que tiene ese módulo. Entonces voy a borrar esto. Ahora sí, no tendría que tener errores. Cuando estoy importando, utilizando un módulo o una biblioteca, solo tengo que importar lo que voy a utilizar. Entonces, esto es más efectivo que esto, que importarme todo el módulo. Porque, ¿qué va a hacer Python al ejecutar tu código? Como estás importando todo esto, va a empezar a leer todo este código. Todo este código va a empezar a leer. Y eso no es
no es efectivo. Entonces, aquí simplemente estoy importándome el módulo que voy a utilizar, las clases que voy a utilizar. En este caso, estos son clases. Son dos clases que estoy utilizando. Ahora lo mismo vamos a hacer con este módulo OS, que es un módulo para gestionar cosas del sistema operativo. Aquí también podemos ver que hay un montón de clases, montón de funciones y algunas variables. Pero yo solo estoy utilizando aquí una función. En este caso, estoy utilizando aquí arriba, estos son clases. Miren, aquí dice clase y aquí también dice clase. Pero también puedes importarte funciones. Por ejemplo, esto es una función. ¿Por qué? Porque tiene la palabra def. Con la palabra def me dice que es una función. Entonces voy a hacer lo mismo aquí. From os.path y voy a importarme la función. Y voy a comentar esto. Voy a comentar esto y aquí voy a borrar todo esto. Voy a borrar todo esto y estoy importándome simplemente una función. Estoy importando una función y esto debería seguir funcionando correctamente. Entonces, ya hemos aplicado la teoría que hace un momento les he leído y tal vez un poco aburrido. ¿Qué me decía la teoría? La teoría me decía que esto era una mala práctica, que yo debería importar solo los módulos que me interesan. Aquí. Ahora, también en la teoría les dije que el orden de la importación de los módulos va en orden alfabético. En orden alfabético y primero van los módulos propios de Python, luego los módulos de terceros y luego los módulos de la aplicación. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, por ejemplo, aquí no está en orden alfabético porque la C va primero que la O. Entonces, ahora sí estoy siguiendo lo que me dice el estándar de importar módulos. Y en este caso no tengo nada más. Si tuviera tal vez algo yo instalado aquí, debería hacerlo también aquí, importando ese módulo. Pero como no tengo, no lo vamos a hacer. Ahora, ¿qué tengo aquí? Tengo una variable global. Las variables globales se utiliza la mayúscula para declararlos. En este caso me estoy declarando una variable global con el nombre del archivo CSV que voy a utilizar. Le digo en qué carpeta se encuentra se va a encontrar ese archivo CSV. Y también me estoy declarando aquí una lista. Dijimos que las listas van entre corchetes y puede tener cualquier tipo de dato. En este caso, en el CSV, lo único que me interesa son estas variables que son string, que van a ser el encabezado de mi CSV. Ahora, estas funciones, como CSV es un módulo, es una biblioteca de Python, su documentación podemos verlo de dos maneras. Lo vimos hace un momento en la consola. Por ejemplo, si yo le digo Python 3, le digo Enter, le digo Import CSV. Ya hay varias maneras de ver la documentación de esto. Pero podemos también irnos a la documentación online, CSV Python 3.8. Aquí tengo la documentación oficial ya para yo utilizar esa biblioteca. Y aquí vamos a ver que hay una serie de ejemplos, cómo se maneja. Ahora, estos ejemplos funcionan, sí funcionan, pero siempre hay que tener el criterio para poder utilizarlo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tengo aquí un poco de código, le digo. Esta función que me he importado del sistema operativo, ¿qué es lo que hace? Verifica si un archivo existe. Si ese archivo no existe, yo el archivo CSV lo voy a crear. Entonces voy a crear ese archivo de texto. ¿Cómo lo voy a crear? Lo voy a crear utilizando esto.
como tengo esta variable global con el nombre del archivo, ¿qué es lo que pasa? Voy a llamar a esta función. A esta función estoy llamando, le estoy pasando dos parámetros. Pero aquí ya estoy utilizando lo que es enviándole a esta función lo que es el nombre del parámetro. Y lo mismo aquí. Estoy utilizando el nombre del parámetro y el valor, que esos, como vimos en las funciones, es lo que se hace normalmente en Python. En Python se usa mucho eso, donde tú usas los keywords, donde le das la clave y el valor. A eso se llama los keywords. Entonces, aquí, por ejemplo, le pasaba el puntaje y el valor, la habilidad y el valor, y esos serán parámetros de mi función. Y ya estoy haciendo eso aquí. Entonces, le digo que el parámetro nueva línea, su valor va a ser esto. El valor de codificación de caracteres va a ser esto. Entonces, es importante que ustedes practiquen todo lo que se refiere a utilizar funciones, cómo trabaja con varios parámetros, varios argumentos. Hay que empezar a practicar y hacer todo este ejercicio, que sería una clase entera. Entonces, pónganse a practicar porque se usa mucho. Se usa mucho, por ejemplo, para llamar a una función. Ya vimos que esto lo estamos usando aquí, los keywords. Ahora, ¿qué pasa? Si ese archivo no existe, lo voy a crear ese archivo. Voy a crear ese archivo y voy a llamar a una clase que tiene mi módulo CSV, que lo hemos importado aquí. Del módulo CSV hemos importado estas dos clases. Y aquí estaría esa clase. Esa clase recibe también como parámetro, como podemos ver, aquí recibe un parámetro, pero aquí ya estoy utilizando lo que es otra vez los keywords. ¿Por qué? Porque seguramente esta clase recibe varios parámetros. Veámoslo. Miren aquí, que recibe, aquí recibe varios parámetros por defecto incluso. Aquí recibe un parámetro por defecto, valor por defecto, valor por defecto. Puede recibir una lista de argumentos, también puede recibir un diccionario. Que esto también lo vimos, lo que es aquí en este tema. Por ejemplo, aquí, ¿qué dijimos? Que cuando tiene un asterisco puede recibir varios parámetros. Varios parámetros. Y estos parámetros se los trata como una tupla. Y cuando tenemos dos asteriscos, cuando tenemos dos asteriscos, las variables vienen como un diccionario. Viene así. Viene la clave y viene el valor. Viene la clave y viene el valor. Entonces, ese es el orden que sigue esta clase. Y seguramente esta clase es un poco compleja. Como les dije, es importante que ustedes hagan este ejercicio. Vean, analicen, practiquen cómo funciona esto, el paso de los parámetros. El paso de los parámetros a las funciones y cómo tratarlo. Vamos a lo largo del curso vamos a tratar de hacer ejercicios, pero como les digo, tienen que empezar a practicar, porque si no lo practican no van a entenderlo. Ya es un poco más de abstracción del lenguaje de programación. Sigamos a ver con este código. Se me crea una instancia de esa clase. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es escribir los encabezados. Como ese archivo no existe, tengo que escribir los encabezados. Y aquí le digo eso, que me escriba el encabezado. Esto, en el archivo CSV. Ahora, yo le voy a pasar un parámetro, pero como un diccionario. Yo me voy aquí a este método que está utilizando este parámetro. Voy a ver aquí que lo está manejando como un diccionario. No lo muestra claramente, pero en la documentación vamos a ver eso. ¿Qué es lo que hago para escribir algo en mi archivo CSV? Lo que hago primero, escribir el encabezado. Si el archivo no existe, se crea el archivo y se escribe el encabezado.
pero si el archivo existe, no se hace nada. Entonces, este código está correcto. Ahora, ¿qué es lo que hago aquí? Voy a abrir ese archivo de texto en modo de append. No sé cuál es la traducción en español para eso. En modo de agregar datos a mi archivo de texto. Quiero agregar líneas a mi archivo de texto. Eso me indica este parámetro. Y lo mismo aquí, la nueva línea le digo que va a ser espacio y la codificación de caracteres va a ser UTF-8. Estoy abriendo aquí mi archivo de texto. Y otra vez estoy llamando a una clase de la biblioteca CSV. ¿Por qué le digo biblioteca CSV? Porque esto viene con la instalación de Python. Todo lo que viene con instalación de Python se lo llama biblioteca. A lo que tú instalas se le llama módulo. Entonces, por eso le estoy diciendo biblioteca CSV. Aquí simplemente, ¿qué es lo que hago? Me creo una clase, lo mismo con los encabezados, y le paso un diccionario. Y un diccionario no es más que clave-valor, como lo vimos. Y para leer los contactos, lo mismo. Primero inicializo una lista vacía. Una lista vacía. Y luego abro en modo lectura ese archivo CSV. Ese archivo CSV lo abro en modo lectura. Me creo una instancia de esa clase y empiezo a recorrer todo lo que estoy leyendo, todo el contenido de mi archivo CSV con un bucle, con un for. Entonces, con un for empiezo a recorrer todo lo que tiene mi archivo CSV. ¿Qué es lo que hago? Y lo agrego a esta lista. A esta lista que ven, lo estoy agregando. Estoy empezando a agregarle datos a esa lista. Y lo que retorno es la lista completa de ese archivo CSV. Pero aquí lo he leído como un diccionario. Como un diccionario tengo aquí los datos. Eso sería cómo leer y cómo escribir en un archivo CSV. Un ejemplo básico. Ahora veamos más cosas. A ver. Veamos ahora lo que es el HTML. No sé cuántos de ustedes han trabajado con un poco de HTML. Lo que estoy haciendo aquí en HTML es simplemente esto. Este código que ven aquí, lo he puesto aquí, en modo string. En modo string he copiado y pegado ese código HTML. Por ejemplo, aquí dice, me he creado un formulario donde dice que cuando yo presione el botón de guardar, va a ir a esta URL. A esta URL va a ir y le va a pasar un parámetro llamado guardar. Y también tengo aquí los valores que voy a enviar en ese formulario. Por ejemplo, estoy enviando el valor de nombre, el segundo nombre o apellido y el valor del email. Entonces, esa información va a viajar desde el navegador y va a llegar a mi servidor. Eso es HTML. Eso es lo que están viendo aquí. Lo que están viendo aquí es eso. Esta cadena de texto ya se está visualizando aquí de esta manera. Donde dice contacto, listado, guardar, es esto. Es este código. Claro que hay otras formas de hacer esto, pero como es un curso básico, no quise complicar mucho las cosas. Ahora, se supone que este archivo tiene un listado y ese listado es variable. Entonces, ese listado yo le paso como un parámetro. Ya van a ver que a medida que yo voy registrando datos, se van a ir apareciendo un listado. Entonces, ese listado, ¿qué es lo que hago? También es una cadena de texto. Simplemente es una cadena de texto. Ahora aquí, ¿qué es lo que hago? Le estoy pasando el listado de contactos. Todos los contactos que he leído aquí, aquí de mi archivo CSV, todos los contactos que he leído, se lo estoy pasando aquí. De manera que aquí
a esos contactos yo los voy a procesar. Por eso que aquí tengo un bucle for que va a recorrer toda esa lista de contactos que yo tengo. Por ejemplo, aquí para sacar datos de un diccionario se usa esto. Estoy utilizando aquí lo que es un diccionario. Por eso le digo que aquí voy a sacar el nombre, voy a sacar aquí el apellido, el contacto, el email. Y esto es una tupla. Todo lo que vean adentro de un paréntesis es una estructura de datos llamado tupla. Ahora, lo que me hace esta línea de código es simplemente reemplazar aquí. Tengo aquí una S y un porcentaje. Esto se va a reemplazar por el primer valor, la otra S por el segundo valor y la otra S por el tercer valor. Y aquí simplemente pongo un porcentaje. Es una manera de reemplazar la concatenación de una cadena. Y aquí yo voy concatenando esa cadena. Al final, lo que tengo como resultado es una cadena de texto con el listado de contactos que tengo en mi archivo CSV. Entonces, yo voy a tener ese listado de contactos en mi archivo CSV. Ahora veamos cómo estamos utilizando todo eso, cómo estamos utilizando este HTML y cómo estamos utilizando lo que estamos leyendo del archivo CSV. Y otra vez lo que les comentaba. En la primera línea estoy colocando la codificación de caracteres. Y eso también lo vimos en la teoría cuando empezamos la clase. ¿Por qué? Porque yo aquí puedo tener caracteres raros. Y lo mismo tengo en el modelo. En el modelo, si me voy arriba, van a ver que estoy utilizando lo mismo. La codificación de caracteres UTF-8. Eso es importante que todos los archivos de Python tengan. Lo dice el estándar. Ahora vámonos con el controlador. En el controlador, ¿qué estamos haciendo? Estamos importando. Pero aquí no le puse, por ejemplo, esta línea de código que debería ir. Voy a copiar. Y se pegó solito. Ya. Aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos importando lo que tenemos en los módulos. En el módulo donde leemos el archivo CSV y el módulo donde tenemos el HTML. En este caso, como les dije, cualquier archivo de Python se lo considera un módulo. Entonces, yo a este archivo Python lo considero un módulo. Por eso que aquí estoy importando simplemente funciones. Esta es una función que se encuentra en mi módulo del CSV. Y también lo mismo, en mi paquete, en el paquete, ¿por qué le digo paquete? Porque es una carpeta que tiene un archivo init y una carpeta que tiene varios archivos Python. A esa carpeta se lo considera paquete. Entonces, llamamos paquete a esto. Por eso digo, el nombre del paquete, punto, y el nombre del módulo. El nombre del módulo no es más que el nombre del archivo. O sea, el nombre del archivo es el nombre del módulo. ¿Y qué me estoy importando? Las funciones que tiene ese módulo. Que tengo dos funciones ahí. Que esas dos funciones lo voy a utilizar aquí. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Cuando me llamen a mi método crear, yo simplemente voy a mostrar el formulario en blanco. ¿Pero qué tiene ese formulario en blanco? Vámonos a nuestra clase. El formulario en blanco solo tiene esto. Pero vean aquí que ese formulario en blanco recibe un parámetro. Y yo al llamarlo aquí no le estoy pasando ningún parámetro. Ningún parámetro le estoy enviando. Pero aquí, ¿por qué no me da error el llamado a esa función? Porque le digo que ese parámetro, si no le envío ese parámetro, va a tener un valor por defecto, que va a ser vacío, va a ser una cadena vacía. Entonces, Python me permite hacer eso.
que también lo vimos aquí, un valores por defectos al llamar a una función. Por ejemplo, aquí tengo una función y aquí puntaje, por ejemplo, es un valor por defecto que yo le voy a pasar a esta función y puedo no pasarle ese parámetro. Lo mismo estoy haciendo aquí. No le estoy pasando el parámetro a esta función. Y el valor por defecto va a ser una cadena vacía. Y aquí está la cadena vacía que se va a concatenar. Por eso que aquí no me está mostrando el listado de los asistentes. No hay ningún asistente por el momento. Estamos aquí. Cuando yo llamo al método crear. Cuando yo llamo al método guardar, ahí sí ocurre gran cosa. ¿Por qué? Porque primero tengo que capturar lo que me está llegando del servidor. Del servidor, ¿qué es lo que me está llegando? Me está llegando esto. Una variable con el nombre name, last name y el email. ¿Cómo yo sé el nombre de estas variables? ¿Por qué? Porque aquí en mi código tienen ese nombre. En mi formulario HTML tienen ese nombre. Tiene que ser el mismo, porque tengo aquí email, last name y name. Entonces, esos tienen que ser el mismo nombre. Aquí. Y ahora sucede algo interesante. Si esa variable no existe, se va a cargar un valor por omisión. Yo puedo decirle un valor por defecto. Si no me envían este dato, yo voy a cargar el valor de espacio en esta variable. Es para que no falle tu código, para que no lance un error. Entonces, si esa variable no existe, el valor por defecto va a ser espacio. Lo mismo en email. Si no me envías ese valor, va a ser espacio vacío. Entonces ya tengo aquí las variables que me están llegando desde el servidor. Entonces desde el servidor estoy capturando esa información. ¿Y qué es lo que hago aquí? Me estoy creando un diccionario, una estructura de datos llamada diccionario. ¿Por qué? Porque a mi CSV tengo que enviarle un diccionario. Y mi CSV va a guardar ese diccionario. Estructura de datos llamada diccionario. Y donde manejo lo que es la clave y el valor. La clave y el valor. Clave y valor. Entonces, yo llamo a mi método, por ejemplo, escribir contacto. Me voy a mi método escribir contacto. ¿Qué es lo que hace? Primero va a comparar que el archivo CSV existe o no existe. Si existe, lo va a abrir en modo de agregar líneas de código, al agregar líneas a ese archivo. Se va a crear una clase y simplemente aquí va a escribir esa información. Va a escribir esa información y nada más. Ahora, una vez que escribe esa información, ¿qué es lo que voy a hacer? Estoy leyendo los contactos de ese archivo CSV con mi función leer contactos. Y lo mismo, leer contactos, ¿qué hace? Una variable, una lista vacía, abro el archivo CSV y empiezo a leer todo lo que tiene mi archivo CSV y lo retorno en una lista. ¿Cómo sé que es una lista? Porque tiene aquí dos corchetes. Entonces, dos corchetes significa que es una estructura de datos de tipo lista. Ya tengo aquí la lista de ¿qué? La lista de los contactos que he leído de mi CSV. Ahora, ese listado que he leído del CSV, se lo tengo que pasar ¿a qué? Al HTML, al formulario, para que me genere una cadena de texto de listado. Entonces, yo llamo a mi método visualizar una tabla de contactos. Le paso el listado de contactos que he leído. Entonces, el listado de contactos que he leído se lo estoy pasando a este método. Ahora, este método, ¿qué está haciendo? Simplemente me está concatenando en un string, en una cadena, me está concatenando los valores que tiene los contactos, los nombres de mis contactos. Entonces, todo lo que yo registre en los contactos en ese archivo CSV se está concatenando aquí, en una lista, en un string.
Entonces, como yo ya voy a tener aquí el string en HTML de todos mis contactos, le digo sí ahora que se muestre el formulario. Le digo show for. Aquí ya le estoy pasando así como parámetro lo que es el valor de la tabla. Aquí abajo no le estaba pasando. El valor por defecto era un espacio, era una cadena vacía. Pero aquí ya le estoy enviando lo que es ese parámetro, el listado de contactos. Si yo me voy aquí al método show, como la tabla ya tiene un valor, entonces esa tabla se va a concatenar aquí. Se va a concatenar aquí y ya se va a visualizar el listado de contactos que yo tengo. Entonces veamos lo que es ahora, cómo lo estamos llamando a este código. Como ven, tenemos tres paquetes. Un paquete que se llama controlador, un paquete que se llama modelo y un paquete que se llama vista. Y adentro de esos paquetes tenemos módulos. Podemos tener varios módulos. Ahora veamos nuestro archivo donde estamos ya llamando a todo esto. Y aquí es donde ocurre la magia del protocolo CGI. Yo simplemente me voy a importar el protocolo CGI, que es una biblioteca de Python. Y otra vez, ¿por qué le llamo biblioteca? Porque ya viene con la instalación de Python. Entonces me importo la biblioteca y empiezo a utilizarla. Pero como ven aquí, ¿qué es lo que tengo? Estoy llamando simplemente a una clase que tiene esa biblioteca. Puedo mejorar el código y decirle CGI import y le digo la clase que voy a utilizar para no importarme todo lo que trae ese módulo, que es totalmente válido. En este caso, cuando importo módulos, ¿qué es lo que me dice el estándar? A ver, ¿dónde está? Lo que me dice el estándar que primero importe las bibliotecas de Python. Eso está correcto. Y luego me importe los módulos de terceros. Como no he instalado ningún módulo aparte, no tengo eso. Y luego recién vienen los módulos de tu aplicación. Y eso está correcto aquí. Son módulos de mi aplicación. A ver, ¿dónde estaba? Aquí, contactos. Me olvidé de esta línea. Entonces, aquí simplemente estoy haciendo esto. ¿Por qué llamo a esta función o a este método mágico? Para que cuando llamen a este archivo para que se ejecute, va a comprobar esto. Va a comprobar esta condición y se va a ejecutar este código. El código que está aquí adentro se va a ejecutar. Ya esto les voy a hablar la próxima clase qué significa y cuándo se lo utiliza, porque nos estamos quedando ya sin tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? El protocolo CGI, ¿qué es lo que hace? Lo que te ha llegado al servidor, lo estoy almacenando en esta variable. En esta variable estoy almacenando lo que te ha llegado del servidor. Y ya tú puedes empezar a manipular esos valores que te ha llegado del servidor. Lo que yo mande de aquí, lo que mando de aquí, va a llegar al servidor. Y el servidor me dice que toda la información está en esta variable. Y lo vas a utilizar llamando el método getValue. Obtener valor con el nombre del parámetro que le está llegando a esa, con el nombre del parámetro, que lo tienes aquí en HTML. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Le digo, si me están mandando como parámetro en la acción guardar, yo voy a guardar el formulario. Pero ¿qué es lo que hago? Le digo que el contenido que le voy a enviar al cliente, a la persona que me ha enviado la petición, el contenido que le voy a enviar es HTML. Y luego recién le paso el HTML que yo tengo aquí en este método, toda esta cadena. Recién yo se lo mando esta cadena de texto entera. Primero le digo, para responderle al usuario, le digo que el contenido que te voy a enviar es de HTML. Luego le envío esta cadena.
ya bien formada. Ahora, caso contrario, si la acción no es guardar, lo que vas a hacer es que vas a enviarle lo mismo. Vas a decirle que es el contenido es HTML y vas a llamar a la función crear. La función crear, ¿dónde está? Está en el controlador. En el controlador se encuentra la función crear. Y lo mismo, la función guardar está en el controlador. Pero a la función guardar le estoy pasando ¿qué? Toda la información que me está llegando desde el servidor. Desde el servidor me está llegando esta información y se la estoy pasando al controlador. Y en el controlador ya estoy obteniendo, por ejemplo, aquí lo que me ha llegado del servidor es este valor y este valor. Y lo estoy asignando a las variables y sigue el flujo normal. Entonces, este es el código que está haciendo funcionar esto, utilizando lo que es el protocolo CGI. Como ven, no hay código raro. Lo más raro es esto: importar la biblioteca CGI, hacer el llamado a este formulario, y el resto es saber generar HTML y saber un poco de conocimiento básico de programación. Y nada más. Veámoslo a ver funcionando. Pongo un nombre cualquiera, un apellido cualquiera, un email. Y lo voy a guardar y aquí me aparece el listado. Y puedo ir yo agregando más nombres. Y estamos utilizando lo que es Python y una página web. Y aquí se me agrega otro listado. Y así puedo ir agregando más cosas a mi archivo CSV. Y es una página web hecha en Python. Y como lo ven ustedes, bastó simplemente algunos conocimientos de lo que es el protocolo CGI, un poco de conocimientos del protocolo HTTP, y vimos que podemos hacer una página web con Python simple y sencillo. Entonces, espero que esto les anime a ustedes a aprender más el lenguaje. He avanzado un poco rápido con lo que es las funciones y algunas cosas teóricas, pero pónganse a practicar. Ya vieron que estamos utilizando varias cosas. Por ejemplo, aquí enviándole el nombre del parámetro y el valor, que se usa mucho. Entonces, las diapositivas y el código, les digo siempre que lo voy a subir a una plataforma. A ver si alguien tiene alguna pregunta o duda de esta clase. Yo sé que fue un poco avanzada, no sé si les gustó o se aburrieron. Y con los asistentes de hoy voy a crear el Classroom. A ver, voy a guardarme a los usuarios. Voy a decir que esto es de la clase de Python. A ver si alguien tiene alguna pregunta. Todo este material, todo lo que han visto, diapositivas y código, lo voy a subir al Classroom. Voy a crearme un Classroom y ahí va a estar todo, desde la primera clase hasta la última que hagamos. Ahora, todo esto está funcionando en un servidor Apache. Ahora, para habilitar tu servidor Apache, lo único que tienes que hacer es esto. Estas dos cadenas de texto. Si utilizas Linux. Habilito el módulo CGI. Habilito el módulo CGI. Y luego, ¿qué es lo que hago? Reinicio a mi servidor Apache. Y aquí la importancia de saber Linux. Y en Windows sería un poco más complicado hacer todo esto. Por eso, si son programadores, desarrolladores, empiecen a utilizar Linux. Empiecen a usar Linux. Tal vez en el curso de Linux que estamos dando, que es la clase de mañana, hagamos algunas de estas configuraciones de servidor. Entonces, como ya tengo habilitado el protocolo CGI en mi servidor Apache, lo único que tengo que hacer es que llevar mi código a una carpeta en específico. Y esa carpeta es, vamos a darle cd usuario lib, y le digo la carpeta se llama CGI.
CGI bin, y aquí tengo esas carpetas. A ver, voy a copiarme esto, copiar, pegar. Voy a subirlo por el chat esto, mientras, a ver, veo si alguien tiene alguna pregunta. A ver, buenas noches. Ya, ¿nadie tiene alguna pregunta, duda, consulta? Pregunten lo que sea, a ver, porque me dejan un poco, no sé si me entendieron o se confundieron más. Esta clase fue un poco avanzada, ¿no? Pero como les digo, pónganse a practicar. Pónganse a practicar. Porque una clase un poco aburrida sería, por ejemplo, que yo les diga, esto es un if. Y esto cuando es verdadero, se viene aquí y aquí pones algo, else se hace otra cosa. Ahora, para una función es así. Hay cursos que son así, he visto varios. Yo los veo esos cursos aburridos. Entonces les voy a pasar un material también para que lean. El día de mañana lo voy a subir para que lo lean y yo no esté perdiendo tiempo en eso. En los if, en los else, en los while, en los for. En eso no voy a perder mi tiempo. Yo quiero mostrarles cosas interesantes y cosas que les animen más a aprender el lenguaje de programación. Hemos visto teoría, pero esa teoría lo hemos aplicado aquí. Hemos aplicado la teoría de los módulos. Hemos aplicado también esta teoría de que siempre debemos poner en nuestros proyectos Python, en los módulos de Python, esto. La codificación de caracteres, importar los módulos solo los que vamos a utilizar. ¿Qué más aprendimos? Que una función puede recibir parámetros por defecto. En este caso estamos enviándole parámetros por defecto. ¿Qué más tenemos aquí? Y aquí esto es importante. Aquí yo le digo que este archivo va a ser un ejecutable. ¿Con qué se va a ejecutar? Con Python 3. Entonces, esto es importante colocarlo. Con Python 3 se va a ejecutar y este archivo va a utilizar UTF-8 en sus caracteres. Ahora, esta línea solo se coloca en el archivo que es el ejecutable. No voy a poner este archivo en todos los módulos. Esto sería un gran error. Sería un gran error ponerlo aquí arriba. Ahora me dicen, alguien debe estar diciendo ¿por qué? Porque este módulo no se ejecuta independiente a los demás. Por ejemplo, aquí yo no estoy llamando a ninguna función aquí. No tiene sentido que esta línea esté aquí. ¿Por qué? Porque este módulo es solo de funciones. Miren, tengo aquí solo funciones. No estoy ejecutando código adicional. Entonces, esa línea no va. ¿Dónde más agregué? No agregué en otro lugar más. Entonces, aquí tampoco va, porque aquí solo tengo funciones. No estoy llamando, no estoy ejecutando este módulo. Este módulo nunca se va a ejecutar por sí solo. El único módulo que se va a ejecutar por sí solo es esto, el contact. Ahí sí va a ir esta línea de código. Esta línea sí va a ir. ¿Por qué? Porque a este archivo le voy a decir que se va a ejecutar con la versión de Python 3.8 o con la versión 3.7 o 3.6, de acuerdo a lo que yo tenga configurado en mi computadora. En este caso, mi versión de Python por defecto es la 3.8. Por eso es que le pongo simplemente Python 3. Si yo le pusiera 3.8, no cambiaría mucho. A ver, vamos a ver más de las funciones en los próximos proyectos. Voy a ver qué se me ocurre para
para la siguiente clase, que vamos a ver programación orientada a objetos, y voy a tratar de hacer un poco más de ejemplos con las clases y funciones, con estas funciones que hemos visto. Seguramente pocos se van a poner a practicar, pero practiquen todo esto. A ver si alguien más tiene preguntas. Todo el código se los voy a pasar. Aquí me dicen el código lo va a pasar. Todo el código que han visto se los voy a compartir. Y las diapositivas igual se los voy a pasar. De eso no hay problema. Ya somos 3, 6, 7 personas. La anterior clase había 10 personas. No sé qué pasó. Entonces voy a formar ahora el grupo en el Classroom, y ahí voy a subir la diapositiva y el código. Solo para los participantes. El resto ya no lo voy a compartir en el grupo del curso. Que me dicen excelente. Ok, vamos a terminar la clase. Yo creo que fueron 2 horas largas. Ahora tal vez alguien se esté preguntando si has hecho un proyecto, pero ¿por qué no te has creado un entorno virtual? Los entornos virtuales lo vimos la anterior clase, ¿no es así? No me he creado un entorno virtual porque en este proyecto no estoy utilizando ningún módulo adicional. Estoy aquí utilizando lo que ya viene con la instalación de Python. Entonces, no tiene sentido que yo ejecute el comando, por ejemplo, el comando freeze. Por ejemplo, vimos que le decíamos Python 3 menos m pip, y le decíamos en qué archivo queríamos que se guarde los módulos que estamos utilizando. Entonces, no estoy ejecutando este comando, y tampoco me he creado un entorno virtual porque en este proyecto solo estoy utilizando las bibliotecas que vienen con el instalador de Python. Entonces, tal vez este mismo proyecto lo llevemos a programación orientada a objetos. Lo llevamos a programación orientada a objetos y tal vez le agreguemos un módulo adicional a esto. Ahí sí me voy a crear un entorno virtual. Si yo empiezo a instalar otra cosa, aquí, por ejemplo, quería instalar lo que es Jinja. Jinja me permite hacer un poco de lo que es un motor de plantillas, que es para Python. Aquí, por ejemplo, en el HTML, yo he hecho algunas cosas media raras. Aquí, este HTML. Esto es un poco feo. Si mi aplicación empieza a crecer un poco más grande, esto se va a ver feo. Para que yo no haga esto, se usa, por ejemplo, Jinja. Con Jinja ya voy a poder estructurar mejor esto. Ya no voy a utilizar esto, sino voy a utilizar lo que es esto, un formulario HTML, y voy a utilizar la sintaxis que me da Jinja. Por ejemplo, aquí me dice un for, miren, un for para generar HTML. En vez de este for, yo estoy utilizando aquí un for mío. Este for, en lugar de hacer esto, ya voy a poder hacer esto con Jinja. Entonces, si yo a este proyecto le voy a agregar Jinja, ahí sí me voy a crear un entorno virtual. Y en ese entorno virtual ya tengo que saber con qué versión de Jinja estoy trabajando y más cosas. Entonces, todo tiene su explicación. Como siempre les digo, siempre digo en alguno de mis cursos, estamos haciendo ingeniería. En ingeniería tienes que saber sustentar o justificar el código que escribes. Todo lo que hace un ingeniero tiene que saber sustentar o justificar. Si no sabes sustentar o justificar, estás haciendo cualquier cosa. Estás copiando y pegando código de cualquier lado y no sabes por qué o para qué estás haciendo eso. Entonces, siempre ténganlo en cuenta eso. ¿Por qué estoy haciendo esta función? ¿Por qué estoy utilizando este módulo? ¿Por qué estoy haciendo esto?
Tienen que saber sustentar y justificar todo lo que hacen. Como les decía, por ejemplo, esta línea de código, ¿qué es lo que hace? Que los caracteres que voy a utilizar en este archivo pueden tener caracteres especiales, UTF-8. Y lo mismo aquí. ¿Por qué esta línea de código? Porque este archivo es el ejecutable de toda mi aplicación. Y quiero que este archivo se ejecute con la versión de Python 3.8. O puedo decirle la versión de Python 3.6. Se va a ejecutar con esa versión de Python, porque yo tengo varios Python en mi aplicación. Y esta línea de código también tiene su justificación, la sustentación de todo esto, que la próxima clase les voy a hablar de eso. Ya, ahora sí, finalizamos todo. Voy a ver si alguien más tiene alguna pregunta. Un libro de Python. El libro de Python más recomendable es el libro de Python de Guido Van Russo, que es el creador del lenguaje de programación. Existe, por ejemplo, la versión en español. Ahorita se los paso por la sala. Y para el resto está la documentación online. La documentación online del lenguaje de programación, como vieron hace un momento, donde es Python Res Doc. Esta es la documentación que pueden empezar a leerlo, que está en español y también está en inglés. Pueden empezar a leer y a practicar. Esos serían los dos recursos para aprender Python. Pero Python se aprende programando. Hay que empezar a practicar y empezar a escribir código y a leer varios, no simplemente dos. Hay otro también que es Eugenia Bait. Eugenia Bait. Este curso de Python era bueno, pero parece que lo hizo de paga, que tienes que pagar por ese curso. Pero trata de buscar a esta ingeniera con la versión de Python que quieras. Ya 2 horas exactas, los veo el día viernes. Ya vamos a mejorar tal vez este proyecto o a hacer otro. Ya vamos a hacer un poco de programación orientada a objetos. Saludos a todos y el código lo subo hasta mañana antes del mediodía para que lo vean y lo estudien, porque tengo que crear el Classroom. Ok, saludos a todos y los que quieran aprender Linux pueden unirse al otro curso que tenemos mañana. Es el mismo enlace y a la misma hora. Ya vieron que con Linux podemos hacer cosas maravillosas, que con Windows tal vez nos costaría un poco hacerlo, pero han visto que hemos hecho una página web en Python, utilizando el servidor Apache y utilizando el protocolo CGI.